Hola, mi nombre es Juan Carlos Salazar, soy estudiante de Administración y les voy a hablar sobre las contribuciones parafiscales. Y lo haremos dividido en tres partes: parte teórica, parte práctica y al final del video haremos una pequeña dinámica. En primer lugar vamos a hablar un poco sobre la estructura obligacional del impuesto. Las contribuciones parafiscales o aportes parafiscales son parte de los tributos, cuyo fin consiste en dar un aporte económico paralelo al fisco nacional. Dicho de otra manera, son gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley que efectúa un determinado y único grupo social y económico, y se utiliza para el beneficio del propio sector. Este único grupo social y económico pertenece al de los contribuyentes especiales, los cuales pueden ser o no entes públicos, pueden ser empresas privadas, personas naturales o jurídicas, o puede que sea o no contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado. Aunque desde el año 2021 hasta la fecha actual, muchos contribuyentes ordinarios pasaron a ser especiales y de igual manera la persona o empresa que se registre en la actualidad pasan a ser contribuyentes especiales de inmediato. Podemos destacar que son aquellos seleccionados por la legislación tributaria para ejercer sus derechos y obligaciones mediante procedimientos especialmente diseñados para ellos. El manejo administrativo y ejecutivo de estos recursos se hacen exclusivamente en la forma dispuesta por la ley que lo crea y se destinará solo al objeto previsto en ellas. Algunos de estos entes en que hay que pagar las contribuciones parafiscales son los siguientes. Podemos encontrar en primer lugar el IBSS, que es el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, el FAOP, que es el Fondo de Ahorro Obligatorio para las Viviendas, tenemos el INSES, tenemos la LOCTI, etc. Existen diferentes tipos de entes gubernamentales. Como todo tributo, existe una estructura organizacional que define su naturaleza. En el caso de las contribuciones parafiscales es la siguiente: las tarifas o tasas son en porcentaje que dicta la ley de los entes relacionados a las contribuciones parafiscales, como es el caso del IBCS, el INSES, la LOCTI, el FAO, LODAFEF, etc. En cuanto a la base gravable, son ingresos brutos de la actividad del contribuyente especial. El hecho imponible es la actividad económica que da origen al cobro del impuesto o tributo. Y en cuanto a los sujetos, está el sujeto activo, que es el Estado, y el pasivo, que son los contribuyentes especiales. Los aportes parafiscales reciben muchos términos para definirlos, tales como tarifas, tasas, contribuciones, derechos, etc., donde en estos están contenidos partes del desarrollo de la seguridad social, que ha sido de gran importancia a lo largo del tiempo, convirtiéndose en el principal foco de la política destinada a proteger y salvaguardar a todos los ciudadanos de una nación a través de prestaciones de dinero, atención médica óptima y otros beneficios como mecanismos de desarrollo social. Ahora hablaremos un poco sobre el procedimiento del pago del impuesto. En este sentido se presenta la forma o el procedimiento del pago desde el tributo. El origen o propósito de las contribuciones fiscales: se asume que las llamadas se consideran imposiciones gravadas por determinados institutos públicos para garantizar su propósito financiero. La finalidad que persigue el Estado está en el hecho de la unión de las funciones y responsabilidades en materia social, obligando la delegación de competencia entre ciertos agentes estatales, dependiendo del tipo de contribuyente especial, bien sea persona natural o jurídico, un ente público o un ente privado. Se determinará su tasa de contribución respecto al ingreso bruto que éste obtenga, además del área en el que el contribuyente se desenvuelve económicamente. Se le indicará a qué instituto público o fondo nacional creado el contribuyente hará el pago de dicho tributo. El Seguro Social es el ente público encargado de la seguridad social de todos los ciudadanos del país, donde el tributo debe aportarlo en la siguiente clasificación: parcial, el 4%;
riesgo mínimo el 9%, riesgo medio el 10% y el riesgo máximo un 11%. Y deben venir del salario tanto del trabajador como parte del patrón. En el mismo orden anterior sería el 2% y el 4% el Instituto Nacional de Cooperación Educativa y Social, que es el INSES. Este ente público pertenece a la Seguridad Social. En las empresas están obligadas a cotizar todas aquellas entidades con fin o sin fines de lucro, a partir de 5 trabajadores del sector privado, a excepción de los entes del Estado, donde el patrono aportará un 2% de su salario y el trabajador de un 0.5%. Para el Fondo de la Oficina Nacional Antidrogas, que es el FONA, este proviene de la Ley Orgánica de Drogas, directamente de la Oficina Nacional Antidrogas. El FONA es el ente recaudador a las contribuciones al cual se le aporta un 1% de su utilidad contable. También a aquellas personas jurídicas, privadas, consorcios y entes públicos con fines de lucro que ocupen 50 trabajadores o más, les corresponde hacer sus contribuciones. Quienes aportan un 2% de las utilidades contables son las empresas fabricantes o importadores de bebidas alcohólicas, tabacos y mezclas a las respectivas cuentas bancarias de dichos fondos. Podemos destacar que la Ley de Drogas establece un plazo para el pago de este tributo, el cual está dentro de los 60 días continuos después del cierre fiscal y que es sancionable con el doble del aporte, en este caso de no realizarse el pago. Todos los ilícitos formales van sancionados de acuerdo al Código Ordinario Tributario, el COT. El Instituto Nacional del Deporte, a través de la Ley del Deporte, crea un ente recaudador de contribuciones especiales para su desarrollo, como el Fondo Nacional del Deporte, donde los contribuyentes serán todas aquellas empresas públicas o privadas con o sin fines de lucro. Deberán aportar solamente el 1% de la utilidad neta contable anual, después de declarar el impuesto sobre la renta mayor a 20.000 unidades tributarias de la tasa que esté establecida en su momento. La Ley del Deporte estipula que el plazo del pago para esta contribución debe realizarse dentro de los 120 días continuos, después del cierre de ejercicio económico. El pago debe hacerse en la respectiva cuenta bancaria del fondo, hasta en 3 partes, con 25 días de diferencia entre cada pago. Por otro lado, la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología e Innovación, establecida en el año 2004, establece que cualquier empresa de cualquier índole con ingresos mayores a 100.000 unidades tributarias deberá hacer el pago de dichos tributos establecidos al fondo, creado en la ley anteriormente nombrada, de acuerdo al tipo de empresa. Las empresas dedicadas a las áreas de los bingos, casinos, industrias y comercios del alcohol etílico, especies alcohólicas y el tabaco aportan un 2% de sus ingresos brutos. Las empresas que realicen actividades de hidrocarburos y comprendan la explotación minera ejercida por empresas privadas deberán aportar el 1% de sus ingresos brutos. De la misma manera, pero ejercidas por empresas públicas y de cualquier actividad económica deberán aportar el 0.5% de sus ingresos brutos. El plazo establecido en esta ley para realizar el pago es para el segundo trimestre del año económico en curso. Está sujeta a sanciones y multas tanto por ilícitos formales y materiales de acuerdo al Código Orgánico y Tributario. Hablaremos un poquito también del rendimiento fiscal, que es el siguiente. Cuando hablamos del rendimiento fiscal, hablamos sobre el beneficio que queda dispuesta de haber pagado el impuesto durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, al haber contribuido al desarrollo de la seguridad social, por ejemplo, al seguro social, durante unos años puede crearse un fondo de pensión que tenga un rendimiento tal que permita que a las personas que es dueña de ese beneficio disfrutar de ese beneficio que se crearon a los años anteriores, gracias a los intereses de vengados. Las contribuciones parafiscales, al ser un aporte paralelo al fisco nacional y dirigido a aquellas áreas de desarrollo social, deben al paso de los años tener un rendimiento fiscal aceptable y sano. De lo contrario, los fondos que se generen serán de poca ayuda al haber generado bajas cantidades de intereses. Ahora les hablaré un poquito sobre la pertinencia del impuesto. La pertinencia
o los pertinentes que puedan ser las contribuciones parafiscales dependerán del momento y las prioridades de la economía nacional. En los momentos actuales podemos decir que la prioridad son el área de seguridad social y salud por el efecto pandemia por el COVID-19. Por la falta de atención que existe para los ciudadanos que quieran gozar de una atención médica apropiada, tener un beneficio para la jubilación, como también no podemos obviar la importancia de las contribuciones para el desarrollo tecnológico y científico para la nación. Es pertinente enfocarse con que se cumpla con el tributo en cuestión para lograr un avance en el desarrollo de estas áreas actualmente afectadas en Venezuela. Ley de impuestos a las grandes transacciones financieras. La reforma modifica o incorpora 13 artículos de la ley. La novedad principal es el cobro de un impuesto a las transacciones en divisas y criptomonedas, sin importar que ocurra dentro o fuera del sistema financiero. Toda persona natural o jurídica deberá pagar este impuesto. La alícuota será del 3% sobre el monto de las transacciones que se realicen en divisas o criptomonedas distintas a las emitidas por el Estado venezolano, como el petro, según se establece en las disposiciones transitorias. El Ejecutivo estará facultado para cambiar las alícuotas en el futuro, en un rango entre el 2 y el 8%, para las transacciones que ocurren dentro del sistema financiero nacional, y del 2% al 20% para operaciones fuera del sistema financiero, como operaciones con dinero en efectivo que involucren a contribuyentes especiales. Antes de esta reforma, aplicaba a los pagos en bolívares realizados por un tipo de contribuyente, como el contribuyente especial. También aplicaba sobre los pagos en bolívares realizados por cuenta de contribuyentes especiales, pero efectuados por otra persona natural o jurídica. El texto de la ley preserva el pago del impuesto en bolívares, y la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras persigue posicionar el bolívar como la moneda nacional por excelencia. Trata de redireccionar la demanda del dinero, tomando en cuenta que en Venezuela se desarrolló una dolarización debido a la inflación que pulverizó de la moneda nacional. Se indicó que la idea es derrotar la hiperinflación en el país y entrando en creciente normalización en los precios. Aspiran a ese posicionamiento del bolívar como antes. También les voy a plantear una dinámica. Para la dinámica pueden nombrar una diferencia que tengan las contribuciones parafiscales de los demás tributos, que son el impuesto y tasas. No se puede repetir las respuestas de los demás compañeros. Estaré atento en ayudarlos con cualquier duda. Muchísimas gracias por su atención.